aquí estamos. Esto es A la Mesa del Maestro, una reunión que tenemos pautada cada miércoles de 10 a 11 de la mañana. Hoy vamos a darle la bienvenida formalmente a sus amigos, a sus hermanos de iglesia, y díganle a ellos que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y así cada miércoles podemos nosotros reunirnos y hablar aquí, conversar a la mesa del maestro. Me acompaña en esta mañana el pastor John. Dios te bendiga, John. Amén, amada Oceanía. Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones para todos los que están ahí conectados. Comparta con alguien la transmisión para que este día sea edificado con el tema que tenemos para hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Seguimos con la eternidad, pero nosotros, como tenemos que dar respuesta de que aquí estamos ahora mismo nosotros dos, la pastora Kenia está hoy haciéndose una batería de estudios. La gente que le conoce sabe que ha estado enfermita en estos días y ella no para, ella vive, ustedes saben, constantemente activa, pero se tiene que tomar un tiempito. Y hoy en la mañana está haciéndose lo que tiene que hacer, una batería de estudios para ella poder comenzar su tratamiento y ver su funcionamiento de sus riñones. Así que les pedimos a toda la iglesia, a toda la audiencia, a toda la gente que ama y sigue a Kenia, que ore por su salud para que el Señor la restaure por completo. Porque déjenme decirle algo, nosotros le decimos a Kenia, Kenia, bájale, que tú estás toda la noche, todo el día, toda la mañana, los sábados, los domingos. ¿Y saben qué respuesta me dio ella el domingo cuando estaba conmigo en casa? Manita, es que cada vez que yo estoy predicando, estudiando la palabra, eso me desestresa, eso me da vida. Pues amén, entonces, oren por su salud. Y el pastor Claudio ha tenido un inconveniente, vamos a ver si viene en el transcurso de la mañana. De todas maneras, estamos aquí con el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía. Yo quiero que nosotros empecemos haciendo una lectura en dos versiones, donde es un verso muy específico que habla acerca de la eternidad. Es Eclesiastés, a ver si lo ponen en pantalla, por favor. Es Eclesiastés, tú lo tienes, Eclesiastés capítulo 3, verso 1. John, léelo, por favor, en la versión Reina Valera. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Ahí está en pantalla, 11, ahí está en pantalla. Ok, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Gloria a Dios. Pero entonces, antes de tú leer la otra versión, John, esa versión de Reina Valera nos dice que Dios puso, o sea, Él, nuestro creador, puso en nuestro corazón la eternidad. Entonces, para que ustedes entiendan que no es el corazón que hace pum, 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 el que bombea sangre, sino, vamos a ver la versión. ¿Cómo se llama esa versión? Esta es la Nueva Traducción Viviente. Viviente. Vamos a ver, John. Dice así: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado, y sembró la eternidad en el corazón humano. Aleluya. Pero sembró la eternidad en el corazón. O sea, en el corazón. Ok. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esta segunda parte es no como, dice mente esa versión. Vamos a buscar otra, porque a ver. dice corazón, sí, específicamente. Sí, hay una que dice mente. Vamos a ver, esta puede ser. Mayelin, consigue la que dice mente, por favor. Dice: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender, la mente, que hay un pasado, un presente y un futuro.
Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Pasado, presente, futuro. Ahí se Así cierra es. el tema de la eternidad, Así que es. no está dentro del tiempo. Me imagino que hay una versión que habla específicamente del Sí, pensamiento del vamos a hombre. ponerla, por favor, pongan la versión que ustedes tenían ahí, que Nueva Versión Internacional dice, Dios hizo todo hermoso. Fíjate que en todas las versiones habla que Dios hizo todo, Ay, absolutamente todo hermoso en su momento. Y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Wow. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Eso es muy Uf, profundo. dime, háblame de estos versos, Es muy John. profundo, porque de hecho cuando yo venía de camino y desde esta mañana he estado pensando a propósito del tema y de completar con lo que es este tema de la eternidad, cómo esto nos edifica, o sea, cómo esto nos ayuda a nosotros en nuestra vida diaria, en lo que hacemos en este caminar. Y lo que decía la pastora Kenia la última vez sobre acerca de los atributos de la eternidad, los beneficios, las ventajas, todo eso, pero vamos a aterrizarlo, como digo yo. Cuando dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, aquí lo está haciendo mucho más claro cuando dice que le dio la capacidad a la mente humana de entender el tiempo. Yo estudiando la historia, a mí me gusta mucho estudiar las biografías, la historia y sobre todo la historia de la iglesia. Me doy cuenta de que es increíble cuando usted comprende el tiempo en el que Dios te ha puesto. Primero, que tú tienes un regalo llamado vida, la vida humana que Dios te entregó para que tú hagas algo, para que tú cumplas tu propósito. Y lo primero que yo creo que pasa cuando entendemos la eternidad es que nos enfocamos. Nos enfocamos en lo que Dios nos está llamando. Nos enfocamos en descubrir cuál es el propósito por el que estamos aquí. Todos, absolutamente todos, los que Dios ha llamado, lo ha llamado con un propósito. Muchos de nosotros tardamos mucho tiempo en comprender la razón de nuestra existencia. Pero cuando nosotros conectamos con esa razón, con ese propósito, pues entonces nos volvemos más diligentes, nos volvemos más enfocados y entendemos que no somos eternos aquí, sino que somos eternos allá. Así es. Entonces, como no somos eternos aquí, sabemos que lo que hacemos aquí tiene un impacto en la eternidad. Y sabemos que si Dios puso en mi mente la capacidad de yo poder entender el tiempo. O sea que tenemos la capacidad, aunque Amén. No entendamos, Exacto. La capacidad está. Tenemos la capacidad de poder entender y de poder discernir, digamos, extraer beneficios de eso que Dios puso en mí. ¿Cómo así? Bueno, yo le cuento, doctora, yo he tenido experiencias, por ejemplo, en mi caso, en muchas ocasiones he tenido sueños, he tenido revelaciones, he tenido incluso visiones del Padre. Y digo del Padre porque son cosas que, y sé que hay mucha gente que tal vez no se escucha, que se identifica con esto que voy a decir, que te anticipan lo que va a pasar. Por ejemplo, yo he visto situaciones en mis sueños que al otro día ocurren exactamente lo que yo me soñé. Entonces, yo he entendido que eso tiene que ver con un acceso que es dado por ese dispositivo que Dios colocó en el corazón del hombre, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con tú entrar, tú tener, por ejemplo, algunas brechitas en tu vida, algunas brechitas en tu entendimiento, en tu discernimiento espiritual, para poder anticipar cosas que van a pasar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo me levanto por la mañana y de repente, sin saber cómo, yo sé lo que va a pasar en el trabajo. El Espíritu Santo de Dios.
Es que da esa capacidad. Exacto. Entonces, es como ese conocimiento anticipado que no te lo dijo nadie, que tú no leíste, que no te lo enseñaron en la universidad, sino que de repente tú llegas y tú dices, wow. A eso que le llaman secularmente sexto sentido, que no es más que la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te está conectando con esa parte espiritual y eterna. Que dice el proverbista, el sabio está diciendo, Dios te puso una capacidad. Tú no vas a lograr entender toda la magnitud de lo que abarca la eternidad, pero sí tú tienes la manera de poder accesar y sacar beneficios de ahí. Y hablábamos la semana pasada de esos beneficios. Te reduce el estrés, se te elimina la ansiedad, comienzas a vivir una vida más tranquila, plena. Tú sabes que Dios tiene de verdad, no es un cliché, Dios tiene el control. Usted comienza y se da cuenta que la búsqueda, este afán de nosotros de buscar la felicidad, está en Jesús. De buscar las añadiduras. Exacto, el dinero, el afán, antes las cosas, que su reino, así es. Comenzamos a pensar en las cosas que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Hablábamos sobre el tema del joven rico. El joven rico se fue triste cuando Jesús le dijo, por lo que le preguntó, ¿qué tengo que hacer para yo ganarme la vida eterna? Oye, espérate, para ahí, John. Ay. Yo tengo justamente en mi iPad una nota para un mensaje. Yo le pongo título. Cuando el Señor me despierta en la noche o en cualquier momento, yo hago y pongo el título en grueso y en negro. Y dice, nosotros en esta tierra no queremos pasar tiempo con Dios. Dice Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Eso es muy fuerte. Estamos hablando de la gente que andaba con el Señor, que veían sus milagros, que lo veían predicando, que sabían quién era Él. Ustedes no han podido conmigo ni siquiera velar una hora, cuando Él nos manda a orar y a velar sin cesar. Entonces nosotros aquí no queremos pasar un tiempo estudiando su palabra, no queremos pasar tiempo orando, no queremos interceder, no queremos estar postrados, pero queremos pasar eternidad con Él. Y como yo, para poner un ejemplo, amados y amadas mías, conozco a mi esposo, el señor Luis Ansari, hace 30 y pico de años. Aleluya. Y yo no me tomo el tiempo con él, de pasar tiempo con él, de conocer a su familia, de conocer su entorno, de conocer cómo él piensa, de permitir que él abra su corazón, de yo saber que voy a pasar la vida entera con él. Si yo no le conozco, ¿cómo puedo pasar la vida humana entera al lado de una pareja que yo no conozco? Si yo no me pongo en intimidad con el Señor, si yo no paso, si yo no lo conozco, en el término conocer. Término conocer significa intimidar, tener intimidad con Dios. Si yo no empiezo a intimidar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿cómo yo pretendo pasar eternidad con Él? Así es. Y eso es lo que dice la Biblia. Es decir, nosotros quisiéramos tener una eternidad en el cielo. Yo sé que a todo el que nosotros le preguntemos va a decir que en primera sí, fila. Hasta un ateo que usted le pregunte, ¿dónde tú quieres pasar la eternidad? Yo no creo en él, pero si llega el momento va a querer pasar su eternidad. Así es. Entonces la gente quiere pero no quiere guayar no quiere hacer. Dilo, guayar la yuca. Aquí, sí. Quiere el jalao, ¿cómo se llama? Si Claudio estuviera aquí, si Claudio estuviera aquí, estuviera revolteado y viene a hacer su historia de esa gente que nada más quiere venir a venir a un culto solamente a la iglesia, pero no quiere quedarse orando, no quiere predicar, no quiere visitar a los enfermos, no quiere ir a las cárceles. Hello, apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. Señores, son palabras duras de consumir. Parece piedra, pero es maná.
y eso es palabra de Dios. Nosotros estamos como dice Jesús, escrito está. Y no podemos olvidar que cuando estamos nosotros aquí a la mesa del maestro, nosotros estamos con la palabra y que la palabra es viva y es eficaz y que es más cortante y penetrante que cualquier espada de doble filo y que va a penetrar hasta partir el alma, y ahí venimos. Esa eternidad que está puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, es en nuestra alma, donde están anidadas nuestras emociones, que es por lo que nosotros tenemos que trabajar. Y por eso que tenemos que decirle al alma, como dijo David, bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es así. Él fue que te sacó del hoyo. Él es que te ayuda. Entonces tenemos que hermanos, miren, tomen esta palabra en serio. Tenemos que obligar a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente a reconocer a Jesús. Amén. Y a reconocer que somos eternos y que si queremos pasar eternidad con Él, tenemos que someternos a Él. Ahora, nosotros decíamos, doctora, que esto que vivimos aquí es como el tráiler de la película. Entonces, una de las cosas que va a pasar cuando nosotros comenzamos a entender la eternidad es que nuestra vida aquí va a ser mucho más, digamos, prudente, más preventiva. ¿A qué me refiero? Para nosotros entender la eternidad, primero veamos lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? El Señor nos entrega, nos da un regalo. Nosotros nacemos y tenemos en la tierra, dice todo habilitado. Amén. El salmista David habla de que tenemos una vida de 70, 80 y hay muchos y lo más que robusto, ¿verdad? viven horas extras, 100 años. Y hay gente de más de 100 años en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está en la adolescencia o en la juventud, a veces uno piensa que no se va a morir. La gente piensa, no, yo soy eterno. Hasta que le llega. Sí. Luego llega la juventud. No, espérate, tú dijiste algo, espérate, vamos a corregir. Vamos a ver. A veces la gente piensa que no se va a morir, que es eterno. Pues déjame decirte, voy a decir como le dijo Jesús a la samaritana, tú has dicho la verdad. Porque tú has tenido 5 maridos, el que tú tienes ahora no pertenece a ti. O sea, la gente sabe que es eterna, se le olvida que es eterna, pero lo que no sabe es a dónde va a vivir su eternidad. Hello. Que no es con este cuerpo, exacto. Entonces, en este espacio y con este cuerpo, como lo llama el apóstol Pablo, este cuerpo corruptible, tú no eres, o sea, ese cuerpo va a terminar. Exacto. Entonces, la gente no piensa muchas veces, incluso se ve en la alimentación, se ve en la educación, se ve en la manera en cómo las personas incluso se olvidan del Padre, se olvidan de Dios, sacan a Dios de su vida y comienzan a vivir una vida desordenada totalmente. Nosotros tendemos a querer vivir la vida como nosotros queremos, que nadie nos controle, y esa es la tendencia de hoy, hacer las cosas a nuestra manera. Y va pasando el tiempo y llega un momento donde comenzamos a ver, como dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y entonces comenzamos a ver que las cosas en nuestra vida van provocando consecuencias. Y por eso llega la adultez y llega la edad de los comienzan los 40, los 50, los 60 años, gracias al Señor que llegaste con salud a esa edad, y entonces vas entrando y te vas dando cuenta que hay un sinnúmero de cosas que van golpeando. Y entonces cuando usted analiza esta realidad se va a dar cuenta que de la misma manera nosotros podemos pasar nuestra vida sin pensar en la eternidad, pero para allá es que vamos. Y como vamos a pasar el resto por toda la eternidad, lo vamos a pasar en ese ámbito
en ese ámbito, porque fuimos creados para agradar y para adorar a Dios. Y cuando entramos en ese entendimiento, entonces comenzamos desde ahora a ser diligente. Comienzo a ser diligente ¿en qué? En, como decía el sabio Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No te acuerdes de tu Creador solamente, y él lo dice bien claro, antes de que lleguen los días malos, antes de que lleguen los días de quebrantamiento de tu cuerpo, antes de que lleguen los días donde tú tengas que clamar a Dios, porque es como pidiendo cacao, porque cuando tuviste el tiempo no pensaste en Dios. Él te dice, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador cuando tienes la fuerza en tu cuerpo. ¿Qué le está diciendo? Tú vas para la eternidad, tú eres eterno, no trates de pensar en Dios 5 minutos antes de morirte. Acuérdate de tu Creador cuando tú estás lleno de energía. La gente a veces quiere pensar en Dios, bueno, cuando yo esté ya en una cama que me vaya a morir, y a veces no te llega esa oportunidad porque ni cuenta te das cuando te vas a morir. Eso entonces, es una pura verdad. Vas a ir a la eternidad sin Cristo, vas a ir a la eternidad sin pensar, señores. Es una locura, yo se lo digo honestamente, y he escuchado mucha gente diciendo, es una locura tú pensar que esto es todo. O sea, tú pensar que naciste, creciste, te moriste y ya, y eso era todo. Señores, no tiene sentido. Es como que como dice la escritura, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No es así. Sí, no se puede vivir Esto así. es más que eso, y por eso, ahora que estás con vida, que estás fuerte, piensa en tu Creador, acuérdate de Él, sírvele, no viva de espaldas a Dios. Mira, yo quiero, basado en todo eso que estás diciendo, mientras hablabas, venía a mí Corintios 15. Y yo quiero leer lo que ustedes me pongan atención. La voy a poner aquí, ni siquiera se lo voy a poner en pantalla. Pongan atención lo que dice 1 Corintios 15. Dice, pero es una lectura un poquito larga, pero quiero que le pongan amor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Para hablar de eternidad, tenemos que hablar de muerte. Y las preguntas que nos hacemos nosotros hoy en día, se las hicieron delante de Jesús. Y Pablo está dando respuesta a estas preguntas que se hacían muchísimas personas. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Le dice Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Wow. Yo les he hecho historias a ustedes que yo he visto frutas que están podridas y cuando yo las voy a echar en la basura, me doy cuenta que cuando le pongo la mano, veo debajo de la podredumbre cómo salen hojas y tallos, porque para que pueda vivir esa planta tuvo que morir. Y eso mismo pasa con el humano. Y lo que siembras no es el cuerpo que te ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Estamos hablando del Creador, que Él es todopoderoso, Él es soberano y Él del cuerpo que quiere a cada quien. Y dice, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Una es la carne de los hombres y una es la carne de los animales. Otra la carne de los peces, otra la carne de los aves. Y hay cuerpos, oye, John, celestiales y cuerpos terrenales. Hello. Nosotros no podemos pretender que vamos a estar viviendo eternidad con Dios en un cuerpo terrenal. Nosotros estamos aquí en la tierra temporalmente. Para nosotros entonces, los que querramos, los que obedecemos a Dios, entonces seremos transformados en cuerpos celestiales. Pero una es la gloria de lo celestial y una es la gloria de lo terrenal. Y por eso, John, cuando a veces uno se pregunta, la tierra, ¿qué es lo que pasa con la tierra? La tierra es buena.
La tierra, antes de Dios poner a el primer hombre y a la primera mujer, la dotó de todo y después lo puso. Le puso alimento, le puso agua, le puso tierra, le puso todo y luego nos puso aquí. Esas son añadiduras que nosotros queremos pedirle al Señor, que hace rato que están. Y por eso es que no queremos pensar en la eternidad, en un lugar mucho más precioso que esta tierra. El día que usted no le encuentre sentido a lo hermosa que es la tierra usted está mal. Así. Por más pobre que uno sea, por más en el campo que estemos metidos, algo bello tienes tú que ver en esta tierra. Y cuando tú miras a la tierra con un concepto temporal, pensando que esto que tú ves aquí es una réplica en miniatura de lo hermoso donde está el Señor, por favor. Sí. ¿Cómo es que tú no vas a estudiar palabra de Dios? ¿Cómo es que tú no vas a venir a la mesa del maestro? Y oye, John, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también mi fe. Eso está en la Biblia, señores. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Oye esto, porque estamos testificando de Dios que Él resucitó, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esto parece un juego de palabras, pero esto tiene mucho sentido. Yo no puedo predicar a un Cristo resucitado si yo no creo en la resurrección, si yo no estoy creyendo en eternidad. ¿Qué estoy haciendo aquí sentada? Y dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, repito, vana es nuestra fe. Y aún estás en tus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la espiritual y la física, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, para nosotros poder entender lo que es la eternidad, tenemos que entender que hay un Cristo resucitado con la capacidad de resucitarnos a nosotros, porque Él fue la primicia de la resurrección. Entonces, quiero concluir leyendo. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tú estás cansado de esperar la venida de Cristo. Tranquila, tranquilo, que mientras Él no ponga a todos debajo de sus pies, Él te va a dar chance. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas Él estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios esté en todos y en todos. Concluyo. He aquí el 51. Léanse 1 Corintios capítulo 15. He aquí os digo un misterio. Pongan atención. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, gloria a Dios, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
sórbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Palabra de Dios. Amén. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos. Esa es la palabra que nos da vida. Esa es la palabra que a nosotros cada día, cuando nos levantamos, cuando oramos al Padre, nos llena de fuerza para seguir no solamente predicando este santo evangelio, sino también firmes creyendo que nuestro trabajo no es en vano y que nos espera la vida eterna en Cristo Jesús. O sea, a mí, cada vez que yo hago algo para Dios, cuando yo me levanto, cuando yo estoy, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí, yo sé que de alguna manera estoy trabajando y estoy edificando, porque sé que me espera una vida, me espera luego de que, mire, porque la Biblia dice, pronto pasa y volamos. El tiempo pasa rápido, o sea, y va a llegar un momento donde toda esta generación, si Cristo no ha venido, no vamos a estar aquí. Y va a haber otra generación. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Y es el pensamiento que decía el apóstol Pablo también cuando hablaba sobre que esta leve y momentánea tribulación, o sea, ¿cuántos de nosotros hemos estado pasando por dificultades, por tribulaciones, por momentos difíciles? Esa palabra que usted acaba de leer es la que nos fortalece, la que nos llena. Jesús resucitó, se levantó de los muertos. Yo creo en que en el día final, como decía el apóstol Pablo, todos vamos a ser resucitados con él para vida eterna y vamos a estar con él. Yo no soy muy escatológico, no me meto mucho en esos temas. Yo solamente sé y estoy seguro en que tengo vida eterna en Cristo. Y eso me hace vivir una vida más confiada. Cuando él dice que produce un más excelente y eterno peso de gloria. Eterno peso de gloria. O sea, está hablando de una recompensa que a usted le van a dar en la medida que usted, alguien escribió ahí el tema del padecimiento. Nosotros padecemos aquí, pero vamos a disfrutar allá. Muchas de las cosas que usted y yo padecemos aquí, que tienen que ver con cosas que padecemos por la causa del Señor, con cosas que padecemos por luchar contra el pecado, cosas que padecemos con vencer la tentación, vencer al enemigo que a veces se levanta para deshacer, para dañar nuestra vida, y nosotros todos los días luchamos para ser fiel, luchamos para estar en santidad delante del Señor. Y es una lucha, eso no es tan sencillo, o sea, no es tan fácil. Usted tiene que colocarse en una posición todos los días de valentía, una posición de valentía, de coraje, de esfuerzo, como dice también allá el apóstol Pedro, hablando de que a nuestra, cuando habla del crecimiento en la fe, dice que añadamos diligencia, esfuerzo máximo para nosotros poder alcanzar las cosas que Dios nos ha entregado. Entonces, esta leve tribulación que pasamos aquí nos va a llevar a nosotros a poder disfrutar. Ahora, amada Oceanía, ¿cómo nosotros, y creo que ese debería ser, digamos, como que el mensaje final que las personas que nos ven y nos escuchan, amigos, hermanos, podrían quedarse? ¿Cómo se beneficia uno de entender la eternidad? ¿Cómo uno se beneficia? Cosas puntuales que a mí me van a bendecir, de yo poder interpretar, entender, asimilar, discernir y conectarme con ese acceso que Dios me dio, porque Dios me dio el acceso a la eternidad
y dice que lo puso en mi mente humana, lo puso en mi corazón. Entonces, yo poder tener acceso a eso, ¿cómo me beneficia? Yo creo que mencionamos alguno de esos puntos la semana pasada. Así que fue, pudiéramos... nosotros lo mencionamos, pero fíjate algo, mientras tú, porque uno va escuchando mientras vas hablando, viene a mi mente dos cosas. Lo primero que quiero puntualizar, hay un evento por el que pasamos muchas mujeres que somos madres. Yo aquí ahora mismo veo frente a mi hijo mayor, y yo recuerdo el embarazo que tuve con él. Y los hombres que han tenido el beneficio, el privilegio de estar con sus esposas, con sus mujeres, mientras ven ese crecimiento, un embarazo que empieza con unas semanitas y luego en un término de 9 meses está un bebé precioso y perfecto, porque así es como Dios lo hace. Ese bebé que está en mi vientre, que estuvieron en mi vientre, que inviten muchas mujeres, están en agua. No necesitan oxígeno. No necesitan respirar. Están en agua. Por eso, si ustedes ven en algunos partos que pueden muchas mujeres parir en una piscina, parir en una pileta, parir en el baño de su casa, pueden parir en agua y el niño o la niña no muere. Mientras el bebé está en agua por un tiempito, no pasa nada. Inmediatamente nosotras damos a luz y ya el bebé sale del vientre nuestro, ya pasa a otro lugar, a otra atmósfera diferente, donde necesita de oxígeno para respirar. ¿Y quién lo hace? El Creador. No necesita alimentarse por la boca, pero Él lo está preparando mientras está en el vientre. Y cuando ese bebé sale, inmediatamente ya sus órganos salen buscando qué chupar, qué mamar. Necesitan leche, necesitan aire, necesitan ver, porque ya ellos salieron de esa burbuja donde estaban dentro del vientre de su madre. Ustedes se han preguntado cómo Dios va a transformar nuestros cuerpos terrenales en cuerpos celestiales. Necesitaremos oxígeno en ese lugar. Si no lo necesitamos cuando estamos cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre, no lo vamos a necesitar allá. Si no necesitábamos alimento físico para estar en el vientre de nuestra madre, no lo vamos a necesitar allá. Y hay muchas preguntas que las respuestas están allá. Ahora bien, dice Juan, una aseveración del mismo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y oye lo que él dice, y lo subraya, si así no fuera, hello, yo no pierdo el tiempo diciéndoselo, yo no se los hubiera dicho. Entonces, como eso es así, como es una certeza que en la casa de mi papá hay muchas moradas, yo me voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué otra cosa queremos nosotros si no es estar al lado del Maestro? O sea, qué privilegio poder nosotros ser transformados de este cuerpo mortal que se va a vestir de inmortalidad para poder accesar a los cielos. Esto no es una utopía. Esto no es de muñequito, esto no es tontería, esto es una realidad. Te acabo de explicar cuando mis hijos estaban en mi vientre. No necesitaban comida y Dios lo suplió. Y Él, en un abrir de ojos, cambia los elementos del cuerpo de la humanidad y los transforma en cuerpos celestiales. Y ya que tú entiendes, porque sé que tú entiendes que ese poder lo tiene el Creador, ¿qué más podemos esperar? Amén. Si no nosotros empezar a entender que esa eternidad que dice Corintios, que dice, Eclesiastés, que Él puso en nuestras mentes, que Él puso en nuestros corazones, para que entendamos, pero dice ahí, y el hombre no acaba de entender. No acaba de entender, no es que no va a entender, no acaba de entender, porque dice su palabra que para que el hombre pueda entender lo espiritual, tiene que meterse en la parte espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Empecemos a gestionar
la parte espiritual que tenemos nosotros. Somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y esa alma donde están escondidas, asentadas nuestras emociones, lo que queremos, lo que vemos, lo que queremos tocar, lo que quiere nuestro cuerpo, que quiere darle vida a Macarena, a esa alma es que usted tiene que tratarla para que su espíritu llegue a Dios que lo dio en un cuerpo celestial. John, concluye. Poderoso. Mire, usted sabe lo bueno que es que en el momento, y esto es muy serio, que en el momento que te toque partir de esta tierra, tú tengas la plena convicción, la seguridad, la certeza de que vas a estar con el Señor, que vas a estar en vida eterna con Cristo Jesús, que vas a ir al cielo. O sea, la gente a veces no piensa en esto, pero hay un pensamiento que siempre te va a llevar a esto, y es que todos, absolutamente todos, están en una carrera de supervivencia. Nadie se quiere morir. Nadie. ¿Verdad que no? ¿Quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. Hasta el que se suicida tiene miedo de morir. Incluso, exacto. Ahí hay unos aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con la situación mental, pero generalmente cuando hablamos, ¿verdad?, en sentido general, nosotros, y bien lo decía la semana pasada la joven que anda con Kenia, ella decía, el ser humano su mente no está preparado para coincidir. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la convicción en Dios, pues podemos estar tranquilos de que sabemos, y ahí entonces llega el beneficio de conocer la eternidad, de conocer este aspecto, y es que la muerte ya no te asusta. Una de las cosas que el enemigo más utiliza para mantener las personas cautivas en el miedo es el temor a la muerte. Lo utiliza bastante bien para amedrentar a las personas, incluso para que las personas no se desarrollen en su vida, no lleguen a su máximo nivel y a su máximo potencial. No pueden alcanzar su máximo potencial porque se mantienen todo el tiempo con miedo. Una enfermedad. Hay gente por ahí que le llaman, ¿cómo le llaman? Hipocondríaco. Hipocondríaco, que siempre está enfermo, exactamente. Sí, y siempre están con un susto. Al que siempre están persiguiendo. Y le duele una uña, y déjame ver, cuidado si es que tengo algo. Y todo, y una paranoia increíble, señores. La gente está en un nivel de tensión, y déjame buscar una pastilla para esto y para aquello. Todo eso te coloca en un estado donde tú ni siquiera puedes disfrutar de las bendiciones de Dios, no puedes disfrutar de la vida porque estás pendiente a la muerte, estás asustado por la muerte. Ahora, porque no tienes seguridad para dónde vas. Exacto. Si estás seguro de para dónde vas, pues ya, muy bien. Nadie sé qué, pero ya tú no vas a estar con ese terror. John, y el que sabe para dónde va. Ese terror. John, y el que sabe para dónde va. No, y el que sabe para dónde va, pongan atención a esto. Disfruta la vida. Porque la vida es un regalo de Dios. Disfruta lo que tiene, poco o mucho. Así es. Por eso es que la gente no puede pasarse la vida entera quejándose tanto. Agradecimiento. Agradecimiento. Por eso es que dice, bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides su beneficio. Amén. O sea, señores, no olvidemos los beneficios que el Señor nos da en esta tierra. Y encima de eso nos da vida eterna, un paquetazo que Él nos está dando. Yo de verdad no le tengo miedo a la muerte. La muerte es de los terrores, y lamentablemente o afortunadamente o como sea que usted lo quiera llamar, es el fin de todo ser. ¿Cómo que dice Pablo? Para mí vivir, ¿cómo que dice Pablo? No, eso que dice Pablo, eso es una locura total. Dale. O sea, yo de verdad quedé cuando yo entendí esa frase de Pablo, yo me quedé. Para mí, te quedaste muerto. Dios mío, para mí el morir, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y el morir ganancia. Y el morir es ganancia. Y entonces se pone en otro texto, se pone un poco a comentar sobre eso y dice, miren, yo estoy aquí por ustedes, pero si fuera por mí,
yo preferiría estar allá. Dios mío, pero ¿y este hombre? Sí, ahí es que esa lo apegado y lo aferrado que estamos nosotros a este plano. Sí. Y él está diciendo, mira, yo estoy en este plano por ustedes. Y no era que no le gustaba la vida. Hello. Claro. Él estaba feliz predicando el evangelio y caminando para aquí y para allá. Pero para él, la vida era Cristo y morir era ganancia. Amén. John, yo quiero repetir. Este tema no solamente debería hablarse cuando alguien está en un entierro, que o en un entierro, momento o cerca de la muerte, porque yo, por ejemplo, veo muy bien, e incluso hasta los mismos pastores que se la pasan predicando de prosperidad y de bendición y de carro, no hablan de eso, se lo van a hablar a alguien que está a punto de morir. Hermano, traigan un mensaje aquí en este funeral, hay que predicar de la muerte y la resurrección. Sí, que no, usted tiene que enseñarle a la gente a que le pierda el miedo, a que conozca los beneficios de la eternidad. Número uno, hablamos de ese que tiene que ver con la muerte. Te reduce y eso se lleva consigo un paquete de cosas. Tu ansiedad, tu estrés, tus preocupaciones. Y no decimos que alguien en un momento no se pueda preocupar, porque preocuparte te lleva incluso a prestar atención. Pero tú andas en valle de sombra de muerte, pero tienes tu pastor que te pastorea ahí. Pero exacto, claro. Tiene solución. La depresión que está acabando en este tiempo, señores. El afán por controlarlo todo, la manipulación. Tú quieres más el carro, vas en la calle, saliste tarde y a veces quiere que el carro que va adelante y le quiere pasar por arriba, no sé, pero señores, aumenta el sentido de nuestra felicidad. Un aspecto importante y es que comenzamos a poner la mirada en las cosas que permanecen. Aleluya. No en las cosas que son efímeras, que pasan, que se quedan, esos pleitos, esa contienda, esa discusión y a veces debates sin sentido que a veces tenemos con amigos, con familiares, con nuestra pareja. Hasta religiosos. Todo eso, hasta religiosos. Cosas que no agregan ningún valor. Todo eso se reduce. ¿Qué pasa? También se reduce el valor o la importancia que nosotros le damos a cosas de esta vida. Señores, la gente tiene su mirada puesta en lo material, un carro, una casa, y no piensa incluso aquí en esta tierra en cosas que tú puedas dejar como legado. Cuando tú comienzas a pensar en la eternidad, tú comienzas a pensar en cómo tú dejar un legado. ¿Qué va a decir tu lápida ya cuando ya estés del otro lado de la eternidad? O cómo te van a recordar tus hijos, cómo te va a recordar tu familia, cómo vas a ser recordado. Y no solamente eso, cómo vas a aportar al reino de Dios en este espacio de tiempo donde Dios te colocó y te dijo, mira, tienes aire en tus pulmones, tienes un corazón latiendo, tienes comida, tienes respiración, puedes trabajar. ¿Qué estás haciendo para edificar? Señora, hay gente que viene en esta tierra solamente a consumir, a gastar el oxígeno que tenemos, que se está perdiendo. Entonces, ¿cómo nosotros agregamos? Fui muy duro ahí, ¿verdad? No, pero es una verdad. Bueno. No, es que entonces, no le tienen sentido la vida, mano. Sí, o sea, vienen a consumirnos el oxígeno. Aprovechar mejor el tiempo, porque cuando tú estás consciente de la eternidad, comienzas a aprovechar mejor tu tiempo. Señores, la gente que conoce esto vive por horas y no es que se mortifica, no, que sabe que no puede estar perdiendo su tiempo, dedicándole su tiempo a cosas que al otro día tú dices, ¿en qué se me fue este año? Señores, a veces la gente llega a diciembre y dice, ¿y qué pasó con este año? Eso le encuentra sentido a la vida. Eso se le encuentra sentido a la vida. Encuentran sentido a la vida. Entienden mejor los eventos espirituales. Cuando tú te conectas con ese dispositivo que Dios puso en tu corazón, vas a entender mejor los eventos espirituales que pasan en tu vida. ¿Por qué? Hablábamos ahorita de los sueños, de las visiones, de las revelaciones. Dios comienza a hablarte. Se conecta a Dios a través de ese dispositivo que puso en ti, que es la eternidad, y comienza a manifestarte eventos, señales, pistas. Los misterios de Dios comienzan a serte revelados. Dios quiere que tú vayas a la casa de tu vecina y le dé una palabra. Dios quiere, mira, te muestra una necesidad con claridad. Entiendes mejor y comprende también lo que realmente obra para bien a los que le aman. Señores, el que no tiene conciencia de la eternidad no entiende ese versículo. No entiende eso. Doctora, no lo entiende. No lo entiende. ¿Cómo va a entender usted
que algo que usted aparentemente a Es su malo. vista es malo, ¿cómo puede ser bueno si usted no entiende Porque la no lee la eternidad? segunda parte que dice que hay un propósito al que fuiste llamado. Y ese Exactamente. propósito tiene que cumplirse. Y por último, pueden discernir mucho mejor la voluntad del Padre para su vida y alinearse a ello, lo que usted decía. ¿Cómo yo me alineo a la voluntad del Padre? ¿Cómo yo puedo alinear? Y creo que esta visión que ha tenido este equipo y la pastora Kenia con el tema de la mesa del maestro tiene mucho que ver no solamente con hablar palabras, sino llevar a las vidas a que se alineen a Dios. ¿Cómo nosotros podemos alinearnos a Dios? Señores, la eternidad te ayuda a alinearte a Dios. Porque cuando nosotros entendemos lo que Dios colocó en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que a mucha gente se le dificulta, y yo lo digo por experiencia propia. Mi esposa y yo hemos durado largos periodos de tiempo buscando una palabra del Señor, buscando la dirección del Señor. No es tan fácil, no es tan fácil como la gente a veces lo pinta, y a veces en este evangelio de microondas y en este evangelio de medio peso, que Dios realmente te hable. No te diga que te van a dar un carro, que te van a dar, no, que Dios te hable sobre tu vida, sobre tu destino, sobre tu propósito, sobre alinearte con su voluntad, sobre lo que Dios, qué fue lo que se escribió de ti, como decía el salmista David, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que en mí se iban a manifestar. Eternidad. Predestinados para algo, gente que fue Eternidad. predestinado. Hay personas que tú y yo cargamos en nuestro vientre. Hay gente que porta una palabra de Dios, que porta sanidad, que porta restauración, liberación y que tiene que manifestarlo. ¿Cómo tú te alineas a eso si tú no conoces la eternidad que Dios puso en ti? Solamente al conocer eso es cuando tú entras y conectas y Dios te dice, mira, te coloqué ahí para esto. Te coloqué en ese lugar, en esa familia, en ese escenario, en ese programa, en esa profesión, para esto, y por eso, cuando usted no conoce su propósito, el enemigo no coge mucha lucha con usted. Usted no tiene que hacer grandes pecados y el enemigo se siente bien con que usted esté sentado incluso en el primer banco de la iglesia, delante, pero no está conectado con su propósito, y el enemigo es feliz con eso, porque a lo que él le tiene miedo es a que usted se conecte con la eternidad y pueda discernir su propósito en esta vida y pueda conectar con eso, alinearse con Dios y hacer lo que Dios le ha dicho, y el reino de las tinieblas tiene que retroceder delante de alguien que conoce para lo que está Aleluya. Puesto aquí en la Gloria tierra. a Dios. Gloria Eso es lo que yo creo de la eternidad. Gloria a Dios. Concluimos. Wow. Recordando que Dios se puso eternidad en nuestros corazones para que entendamos el propósito que Él tiene con nosotros. Corintios 15, 5:5 al 5:8. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, hermanas mías que han estado conectadas y conectados en esta mañana con nosotros, en este banquete a la mesa del Maestro, dice la palabra: estemos firmes y constantes. No solamente firmes, constantes en esa firmeza. Y que sepamos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo miércoles de nuevo acá a la mesa del Maestro con una nueva entrega. 10 a 11 de la mañana con este equipo conformado por el pastor John, la pastora Kenia, el pastor Claudio y su servidora Oceania Matos. Dios le bendiga ricamente. Oramos para que usted conecte con el Dios eterno. Amén. Oren por la bazuca y el bazuco, el pastor Claudio y la pastora Kenia, para que estén bien.
La pastora Amén. está en un proceso de salud para que esté con Así nosotros el es. próximo miércoles aquí. Vamos a recordar en nuestras redes. Sí. El YouTube, el canal A la Mesa del Maestro, que es donde usted está conectado. Si está conectado en otro, puede estar en el mío, en el de Kenia, pero trate de venir a la plataforma La Mesa del Maestro. Mis amigos de Instagram, un abrazo para ustedes. Tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram. John está en Instagram. Estamos también nosotros, así que síganos y denle like para que nosotros sepamos y díganos los temas que ustedes quieren que traigamos a esta mesa. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos Muchas la próxima semana, bendiciones. si Dios lo permite.